Hola, yo soy Coral Abigail Burcea García y les hablaré sobre la actividad número 1, la cual nos habla acerca de la función de la historia. En esta actividad socializamos las respuestas de las siguientes preguntas. La primera pregunta era ¿qué es la historia? En esta pregunta concluimos que es la ciencia social encargada del estudio del ser humano a través del tiempo, así como sus antepasados que ayudan a comprender los hechos del presente, permitiendo conocer las características de cada individuo, comunidades y la sociedad. La siguiente pregunta era ¿para qué nos sirve? En esta pregunta tuvimos respuestas variadas. Por ejemplo, Xochitl dice que sirve para conocer el pasado e interpretar el presente. También permite conocer la evolución de las sociedades en tiempo y espacio y estudiar ese pasado. Diego dice que el estudiar historia nos permite conocer las causas de los sucesos y las repercusiones que tuvieron a lo largo del tiempo. Al mismo momento, evitar cometer los errores del pasado. Y Xavi nos dice que para entender cómo ha cambiado la sociedad a lo largo del tiempo y ayudarnos a comprender el porqué de ciertos sucesos que tienen consecuencias aún en nuestros días. Pero todas las respuestas llegan a decir lo mismo de diferente manera. La siguiente pregunta era ¿qué características incluye el conocimiento histórico? Y todos concordamos con que explica las diferentes formas de vida a través del tiempo, así como las culturas existentes y su progreso en la sociedad. También como las diferentes concepciones que se han ido modificando conforme la humanidad va avanzando. Y la última pregunta que decía que cuál era el objeto de estudiar la historia. Y llegamos a la conclusión de que su objetivo es explicarnos hechos del pasado que han marcado un antes y un después de nuestros tiempos. Se puede aprender de ellos y si bien cambiarlos o volver a caer en los mismos errores. Por último, socializamos acerca de la lectura, la función social del historiador. Y Enrique Florescano nos dice que la historia es la disciplina del autoconocimiento humano. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre. También dice que la función de la historia es la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos que conforman la tribu, el pueblo, la patria o la nación. Nos sirve conocer esto porque son conceptos básicos que estaremos utilizando a lo largo de la carrera. Nos podemos ir de lleno enseñando historia si no sabemos lo que es o para qué nos sirve, nos ayuda a encontrar el objetivo de la enseñanza de dicha materia. Todo esto lo he aplicado en mi práctica docente, ya que al conocer para qué me sirve y cuál es el objetivo de la enseñanza de la historia, puedo involucrarme y comprometerme a cumplir dicho objetivo. También al comprenderlo puedo enseñarlo de la mejor manera posible. Características de la asignatura La entidad donde vivo. ¿Qué es a lo que se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Basándonos en el programa de estudios 2011 de tercer grado de primaria, la asignatura de la entidad donde vivo continúa con el estudio del espacio geográfico, del tiempo histórico y favorece el desarrollo de competencias. Esta asignatura presenta de manera integral propósitos, enfoque y orientaciones. También contribuye a la formación integral de los alumnos de tercer grado para interactuar en diferentes contextos y situaciones de su vida diaria. Por ello, sus procesos de aprendizaje desde una visión que considera su desarrollo cognitivo socioafectivo. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Sirve para propiciar a los alumnos y a las alumnas aprendizajes que les permitan conocer, cuidar y valorar el patrimonio natural y cultural que hay en su entidad, desarrollando en ellos sus habilidades para el manejo de información. ¿Cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarías? En mi práctica docente no tuve la oportunidad de trabajar de manera sincrónica esta materia, pero en las actividades que les enviaba a los alumnos trataba de que buscaran información
en Internet por ellos mismos, pues los contenidos se prestaban mucho para eso. El desarrollar en los alumnos el interés y la habilidad para buscar y procesar información es algo que se debe de aplicar siempre. Hola, yo soy Surisadai y voy a hablarles acerca de las nociones temporales. Las nociones temporales se refieren a la habilidad para calcular periodos de tiempo que han transcurrido y la duración que existe entre dos sucesivas percepciones espaciales. De acuerdo con Ignacio Pozo, el ser humano tiene diferentes nociones de tiempo. Está el tiempo personal, el cual se ubica en años y sucesos que han ido marcando la vida de la persona. La noción del tiempo convencional se refiere al dominio de los sistemas de medición del tiempo, y solo es posible alcanzar una concepción continua y objetiva del tiempo empleando unos bienes culturales que son los sistemas convencionales de medición de tiempo. La noción del tiempo histórico se alcanza comprendiendo la cronología, que es la métrica de la historia. Esta permite establecer la duración y el orden de los hechos históricos, así como dividirlos en grandes periodos o eras históricas. También está la noción de la sucesión causal, en la que se comprende que la historia es una cadena continua de causas, lo que hoy es efecto, mañana es causa, y finalmente la continuidad temporal, en la que se trata de comprender las semejanzas y diferencias entre las civilizaciones del pasado y el mundo actual, y también entre el mundo de hoy y el mañana. Todo esto a mí me sirve para poder comprender las nociones que tiene el niño del tiempo y que la enseñanza sea partiendo de su noción de tiempo personal hasta la comprensión del tiempo histórico. Lo he aplicado en mi práctica con diferentes actividades, como el uso de líneas de tiempo, analizando sucesos históricos en los que los alumnos logren comprender la causalidad de los hechos, así como los cambios y progresos. Hola, yo soy Vanessa y vamos a contestar las 3 preguntas de acuerdo al tema de fuentes primarias y secundarias. La primera pregunta es ¿qué es o a qué se refieren de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Según el texto abordado en clase de José Martín Hurtado Gálvez, todo conocimiento histórico necesita de la utilización de fuentes, ya sea de documentos, testimonios u objetos. Las fuentes de información tienen diferentes formas de clasificarse, que serían las fuentes primarias y las secundarias. Las primarias son los documentos, testimonios u objetos originales que le permiten al historiador investigar en ellos. En las fuentes primarias están las escritas, que serían los literarios, por ejemplo, los poemas, cuentos, artículos, etc. Las iconografías, que serían plásticas, está la pintura, la escultura o la arquitectura. En las orales serían, un ejemplo, las directas, que son personas que presenciaron el suceso. Las fuentes secundarias son los resultados concretos de la utilización de las fuentes primarias, es decir, los libros, los ensayos, los artículos, monografías, etc. Dentro de los escritos, pues sería, como ya mencioné, los libros, revistas, periódicos, etc. En auditivos, las grabaciones. En auditivos y visuales, las teleconferencias o videoclips. La segunda pregunta es, ¿para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Como ya mencionamos, todo conocimiento histórico necesita de la utilización de fuentes, ya sean documentos, testimonios o objetos. Su argumentación se basa en la interpretación de ellas. Necesitamos las fuentes de información no solo como futuro docente, sino para toda nuestra vida en general, nuestra vida cotidiana. Estas nos sirven como base, como fundamento de la historia y poder comprobar que algo pasó y cómo pasó. Y obviamente debemos saberlo y verificarlo para poder enseñarlo. Las fuentes de información son necesarias para la historia y su estudio, claramente. La tercera pregunta, ¿cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarías? Literalmente las fuentes de información están en todo lo que hacemos como docentes,
debemos investigar y recurrir ya sea a fuentes primarias o secundarias, pero fuentes de información para poder realizar nuestro trabajo. Desde el primer momento de empezar a planear una clase en la información científica, debemos de recurrir a las fuentes de información, así que yo creo que son de suma importancia para nuestra práctica docente. Bueno, yo les platicaré un poquito sobre la historia como ciencia. Durante el semestre tuvimos que ver un video acerca de este tema tan importante y esencial para la educación primaria y la formación docente. Nos tocó ver un video que se llama La historia y su método. La historia, ciencia o arte, capítulo 2, es del profesor de historia Carlos Sabino. Y en este video nos relataban sobre la relación entre la historia, ciencia y el arte. Nos planteaba, si bien no es la historia una ciencia y un arte, pero sí tiene varias similitudes. Por ejemplo, la relación entre la ciencia y la historia es que trata de llegar a la verdad, tanto como en la medida de lo posible, como, por ejemplo, cómo se originaron los seres humanos. Bueno, esto se refiere a que tanto la ciencia como la historia tratan de llegar a lo verdadero, a lo real y lo que es posible de comprobar, pues está sujeta la historia a conseguir nuevas informaciones, fuentes, testimonios, datos, perspectivas para analizar los hechos como pues lo hace la ciencia. En cuanto al arte, nos dice que efectivamente tiene también ciertas similitudes, porque para escribir o relatar la historia se debe de saber hacerlo correctamente. Debe de ser una narración articulada y bien estructurada para que se entienda el cómo va pasando el tiempo, el transcurrir del tiempo, sobre los sucesos que acontecen en determinada época o algo que desee explicar la historia. Debe ser realista y objetivo. Y bueno, yo creo que la ciencia, el arte y la historia tienen cierta relación, pues tanto la historia como la ciencia buscan conocer un tema mediante el método científico, como usando diversas herramientas para llegar a la realidad de sucesos o procesos acontecidos a lo largo del tiempo. Y saber relatar también yo siento que tiene relación la historia con el arte. El historiador debe de saber usar las palabras para que el lector lo entienda. Yo creo que como docente este tema me ayuda a identificar que la historia es un tipo de conocimiento que engloba tanto la ciencia como el arte. De lo cual puedo idear estrategias en las que intervengan estos tres disciplinas para trabajar en clase, de manera que los alumnos relacionen cada uno de estos conocimientos hallando la relación entre ellos. No me ha tocado practicar historia, pero en mi práctica docente, pero yo aplicaría relacionando estos tres conocimientos en varias actividades para que los niños también identifiquen la relación que hay. Por ejemplo, poniéndoles una actividad a que investiguen de la materia de historia y que ellos tengan que usar el método científico que tiene relación con la ciencia para encontrar el hallazgo o lo verdadero de algún suceso que aconteció durante el transcurrir del tiempo. Los tipos de historia, según los autores González de 1995 y Carlos Pereira con su libro Historia ¿para qué? Nos menciona que hay 4 tipos de historia, que la primera es la anticuaria, la segunda es la crítica, la tercera es la de bronce y la cuarta es la científica. Pues la anticuaria se entretiene en acumular hechos que afectan al corazón, que en categoría de emotivos u poéticos recaen. La crítica pues trata de darse cuenta de o trata de cuestionarse lo cuán injusta es la existencia de una cosa. La historia de bronce pues es la historia pragmática por excelencia, menciona el autor, que quiere decir que es la preferida por todos los gobiernos. La historia científica busca parecerse más a las ciencias sistemáticas del hombre
¿Qué quiere decir? Que busca respuestas en los testimonios del pasado. Estos 4 tipos de historia pues me sirven para planificar y aplicar actividades que trabajen todos los tipos de historia y no solo recaer a la de bronce que es lo que nos tiene mal acostumbrados el sistema educativo. Y por último, pues no he practicado en una sesión de historia como tal al frente del grupo, pero utilizaría distintas actividades como obras de teatro, debates, exposiciones, juegos digitales, con el fin de, como mencioné anteriormente, de trabajar los 4 tipos de historias y algunas van a trabajarse con mayor jerarquía que otras. Ahora vamos a contestar nuestras 3 preguntas desde el tema de pensamiento histórico, crítico y reflexivo. Primera pregunta, ¿qué es o a qué se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Vamos a ver que hay distintas formas de pensamiento, como lo es el analítico, sistemático, reflexivo, lógico, creativo, analógico, divergente, discursivo, práctico, aductivo, inductivo, crítico, en fin. Todas estas formas de pensar tienen en común que son pensamiento y a veces es complicado y difícil distinguir entre cada uno de ellos, ¿verdad? Cada una de estos pensamientos tiene algunas características propias, distintivas e incluso procesos y productos diferentes, que es difícil diferenciarlos, pero no imposible. Una de las definiciones más genéricas, elaborada por Robert Sternberg, describe el pensamiento crítico, que son los procesos, estrategias y representaciones que la gente utiliza para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. La pregunta número 2, ¿para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Este conocimiento de los diferentes pensamientos nos sirve tanto en nuestra profesión como futuros docentes, pero también en nuestra formación como persona. El ser humano dispone de muchos tipos de pensamiento, no solamente de uno, y esto nos sirve para mirar las cosas desde una perspectiva diferente o varias a la vez. La tercera pregunta, ¿cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarás? Esto se aplican distintos pensamientos, básicamente para distintas situaciones. Un ejemplo claro sería la utilización del pensamiento crítico a la hora de realizar evaluaciones del aprendizaje de los alumnos. Esto ya lo aplicamos durante nuestra práctica docente y lo vamos a seguir aplicando a las futuras y cuando vayamos egresando. Ahora voy a hablarles acerca del tiempo, el espacio y el sujeto histórico. El tiempo se refiere a cuándo suceden los hechos históricos. Existen 2 nociones del tiempo, el lineal y el cíclico. En la noción del tiempo lineal, actualmente la sociedad cree en un antes y después al momento en que se ubican. Un ejemplo de esto son las líneas del tiempo. En la noción del tiempo cíclico tenía mucho que ver con la interacción constante de los hombres con la naturaleza y la observación de los fenómenos naturales. De este modo, el tiempo era organizado en ciclos y cada ciclo era una repetición del anterior. El tiempo cronológico se refiere a la medición del tiempo secuencial, es decir, al transcurrir de un momento a otro. Esta forma de medición del tiempo nos permite ubicar los hechos históricos en una fecha precisa. El tiempo histórico, en cambio, implica distintas nociones y conceptos que sirven para ubicar y explicar todos los procesos históricos como el movimiento general de la historia. El espacio se refiere a dónde suceden los hechos históricos. El espacio histórico está ligado a la geografía, a la cartografía y a los sucesos políticos. El sujeto histórico se refiere a los protagonistas o sujetos del hecho, es decir, quienes están involucrados en los hechos históricos. Todo esto a mí me sirve para poder comprender que los hechos históricos nunca suceden en el vacío, sino que siempre están situados en un tiempo y espacio y que además hay protagonistas. De esta manera puedo enseñar la historia desde una forma global y no aislada. Bueno, la primera pregunta nos dice qué es una planeación didáctica y qué necesitamos para elaborarla.
Bueno, ¿qué es una planeación didáctica? Una planeación didáctica es un instrumento que ayuda al docente a planear la clase para pues organizarla en orden dependiendo de la asignatura a trabajar. Este instrumento va de acuerdo a la asignatura que pues, se pretende planear y puede ser flexible ante la diversidad que hay en el grupo, o sea, puede cambiarse de acuerdo a si se presenta alguna situación o se ve más factible otra. ¿Qué se necesita para elaborarlo? Primero necesitamos, y lo más importante, el formato de planeación, que es donde vamos a vaciar toda la información. También el plan de estudios y programa de estudios para pues aquí de estos guiarnos. El libro de texto del alumno para pues agarrar actividades de ahí o planear con este. Pensar el tipo de actividades que se pretenden aplicar. El nombre del instrumento de evaluación a utilizar. Los recursos y materiales que se van a aplicar para llevar a cabo esta clase. Y por último, un apartado de observación para anotar cualquier situación que se pueda presentar en el aula. Cualquier cosa aquí en este apartado del formato de planeación se anota. Bueno, la pregunta 2 nos dice qué es innovación educativa y cómo la aplicaría en mi planeación didáctica de historia. Bueno, primeramente, la innovación educativa contempla varios aspectos como la tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y hasta personas. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, mejora los métodos de enseñanza. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de la novedad del elemento mejorado, o sea, la estrategia más llamativa para los alumnos, la aportación del valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externo. ¿Y cómo la aplicaría en mi planeación de historia? Bueno, primeramente yo creo que muchos piensan que la historia es una de las materias más aburridas, pero no es así. Es una de las más divertidas para aprender si se encuentran las estrategias necesarias, como aquí nos los plantea, estrategias innovadoras que podemos plantear en nuestra planeación. Una de estas es el uso de las TICs, de manera de que haciendo uso de estas podemos generar un aprendizaje significativo en los alumnos, como por ejemplo usando la aplicación de Kahoot, en donde podemos poner preguntas relacionadas a cierto tema de historia y los alumnos van contestando. Otra estrategia sería también a la hora de ir relatando estos hechos históricos de X época, podemos también hacer uso de datos interesantes que centren la atención en lo que vamos contando y explicando a los alumnos para que sea más llamativa esta información. Y por último puedo agregar que el uso de material visual, de manera de que llame la atención de los alumnos, que sea manipulativo también, que ellos participen platicando, hablando, participando, anotando en ciertos papeles o juegos dinámicos que ayuden a aprender cierto tema a nuestros alumnos. Una pregunta, la 3 nos plantea, ¿crees que la investigación educativa es parte de la docencia? ¿Y por qué? Bueno, nosotros creemos que sí es parte de la docencia, porque los docentes deben de estar en una constante investigación e indagación de muchos aspectos, como las características de sus alumnos y del aula, también de los planes y programas de estudio, así como actividades innovadoras, etc. Por ello, la investigación educativa permitirá conocer todas las adversidades que puedan ocurrir en el aula o en el contexto donde se desarrollan nuestros alumnos. Además, la investigación favorecerá un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente y por parte de los alumnos.